Listo. Entonces, ¿por dónde nos quedamos? Ya. Luego de que hayan terminado de hacer todo eso, ya, de que ya hayan insertado la referencia, verán que yo necesito una sola referencia porque es un solo sitio web. Sí, no se van a poner a hacer la de referencias y resulta que ni siquiera hay, ¿ya? Luego dice grabar el documento en formato Word. Aquí está el nombre que tienen que ponerle. Verán que si no ponen bien el nombre, ya son notas menos. Práctica final, así se llama. ¿Ya? Nada más, ¿ya? Y lo van a subir a la plataforma Classroom. Creo que es un documento de unas 2, 3 hojas por ahí les han salido, pero es sencillito, o sea, no, todo les doy para que copien, solo lo único que tendrían que hacer es las referencias, la bibliografía, eso nada más. Verán que no les estoy pidiendo ni que le pongan el índice, ¿ya? La portadita, ¿qué más era? Ah, el resumen, portada, resumen, son 2 hojitas y creo que ese texto les ha de caber en unas 2 hojas más, a más tardar, aunque por el tipo de letra y tamaño, yo creo que unas 3, 4 hojas máximo les sale. Recuerden que la bibliografía o las referencias van en una página aparte, no vayan a poner todo junto. ¿Ya? Preguntas. No, clarísimo todo, En excepto para eso que dijo, Yo sí, listen. perdón. Rosita, le escuchamos. Listen, pero ahorita no nos estaba diciendo sobre en cuestión de las fotos, algo así que vayan en cada hoja y eso no, eso también le ponemos en lo que es cuestión de fotos, que vayan diciendo que van en tal hoja y con todo eso. ¿Qué fotos me va a poner usted? Cuénteme. Digo, las imágenes que estaba Ya, diciendo usted. no me vaya a poner por ahí. Las imágenes, estas que están aquí, obvio, tienen que ir porque son referentes al texto. Y todas las imágenes deben ir nombradas como se les indicó en el... Dicen, eso le quería consultar, lo que es nombradas es en lo que usted nos indicó en antes la imagen, una rayita roja, así como está, como se veía ahí en la imagen, o qué, o cómo era lo nombrado. Vamos a revisar otra vez. Sí. La idea es que esté bien entendido para que vean bien. Aquí me parece que justo estaba por aquí. Mejor no nos mande a hacer el de... El asunto es que esto es lo que necesitan aprender. Una vez que sepan esto, es facilito. A ver, ¿dónde está las imágenes? No, además acá arriba está. Antes de formato, está por aquí. No, más arriba. Ya, aquí está, las figuras en la página 20. Ya, aquí está. Aquí está, pues no, pues el modelo está bastante clarito. Ahí está la imagen. ¿Qué es lo que no entendió? Eso que le veo ahí, le dicen una rayita roja, así dice el Es que, mi título de amor, figura. esas líneas rojas no le va a poner usted. Eso es lo que le está indicando. ¿Ya? Es lo que le indica es que el número de la figura va a poner así. Por eso es que le pone inclusive en rojo para que usted se guíe. Ya, ¿Ya? eso, dicen, ya, eso, ya, Pero eso no ahorita ya. significa que usted va a poner, usted solo le pone figura 1, así como está ahí. ¿Ya? Más acá arriba lee, inclusive desde que empiezan figuras, ahí les dice qué tamaño, qué espaciado debe utilizar. Ah, y lo que no les hablé fue del espaciado. Recordarán que de acuerdo a las normas, el espaciado es doble, el interlineado, perdón. ¿Ya? Entonces, para todo el documento le aplican interlineado doble. Y ya, eso igual les dice en el documento, pero sin embargo, por ahí ha de haber una que hace diferente. ¿Ya? Recuerden que ustedes mismas van a calificar su trabajo. Aquí está, miren, por ejemplo, habla del número de la figura, cómo va el número de la figura. El título, cómo va el título. La imagen, cómo va la imagen. ¿Ya? La leyenda, sí, es importante la leyenda. Ya, una leyenda dice la figura de colocarse dentro de los bordes de la figura y puede usarse para explicar los símbolos. Ah, pero eso es cuando necesite. Entonces no van a utilizar leyenda. Y la nota tampoco. Ya, solo póngale el nombre y el título de la figura y listo. Sin leyenda y sin nada más. Ya, así como está aquí. Lo único que no pondrían es esta parte de acá abajo que dice nota. Esa sí no la pondría. ¿Ya? Para cada una de las figuras, no sé cuántas sean, me parece que son 4 o 5, entonces tienen que estar numeradas. Figura 1, figura 2, figura 3, figura 4, figura 5. ¿Ya? Rosita, ¿algo más? Se me fue Rosita.
No, sino que estaba anotando acá de ladito. Ya no. Ah. Yanita. Lisa, Lisa, yo ¿me le nombró? quería hacer una consulta solamente en lo que dijo de lo que las referencias bibliográficas van en una sola hoja aparte. O sea que, digamos, que si yo acabo el texto y me sobra media hoja, no puede ir a debajo, sino aparte en otra hoja. ¿Eso quiso decir? En la siguiente hoja, nuevecita. Ahí va la bibliografía. No tiene que ir atrás después del texto que así sobre hoja tiene que ir aparte. No, debe ir aparte. Ya, gracias. Sí, se le debe poner eso de bibliografía, así la palabra. Usted le puede poner como usted guste. Por ejemplo, algunos le saben poner índice, otras personas le ponen referencias bibliográficas, ¿sí? Otras personas le ponen solo bibliografía, ¿sí? Ya depende de, prácticamente ahí sí sería ya del docente tutor que él les indica. Pero en este caso, usted puede ponerle cualquier cosa, índice, bibliografía. No, pues índice, estoy loco. Índice no va. Bibliografía o referencias bibliográficas. O apéndice también le saben poner algunas personas. Señorita Mendoza. Ya se le fue el internet, creo. Se quedó quietecita. Ya, muy bien. Entonces, voy a ver qué tiempo tenemos. ¿Alguien que me ayude? 3:28. ¿Hasta qué hora tenemos clases? 4:10. Ya, entonces todavía tenemos bastante tiempo. Ya. Erika, ¿me iba a preguntar algo? No, ahí se quedó levantadita la mano. Me parece que tuvo algo de problemas con el internet o algo, pero no se preocupe. Ya, verán. Para finalizar, les voy a mostrar un videito. Aquí en el video también está bien explicadito, pero por si acaso, por favor, pónganle mucha atención. Ya, ese video también está puesto en el documento. Aquí, miren. ¿Dónde está el documento? Ya, aquí está, ¿sí? Video de apoyo, ya ahí está puesto el video. Ya, entonces ese video igual lo vamos a observar. Ya, así que por favor, póngale mucha atención. Me parece que aquí ya lo tenía justo. Sí, aquí está. Entonces déjenme ver únicamente lo reiniciar. Póngale por favor mucha atención. ¿Sí están observando el video o no? Sí se ve la pantalla. ¿Sí? Eso que dice citas y referencias, APA séptima edición. Sí. Ya, listo. Entonces vamos a empezar. Me avisan por favor si escuchan bien. Sí, Lisa. ¿Necesitas incluir citas en tu documento siguiendo las normas APA séptima edición, pero la información que has encontrado te parece demasiado complicada? ¿Se escucha el audio? Sí, Lisa. Soy Almudena y en este tutorial te voy a mostrar paso a paso qué tipos de citas puedes utilizar, así como los formatos que están aceptados según las normas APA séptima edición. Cuando realizamos trabajos académicos, bien sea una tesis, monografía o una investigación, solemos consultar otras obras o fuentes para recopilar información. Entonces, según las normas APA, ¿qué es una cita? Cuando utilices ideas sacadas de otros autores, debes dar crédito de estas ideas, es decir, debes especificar la fuente de donde has obtenido la idea. La función de las citas y referencias según las normas APA séptima edición es permitir al lector comprender fácilmente los trabajos que has consultado y los elementos de referencia importantes. Cada obra citada debe aparecer en la lista de referencias y cada referencia del listado debe ser citada en el texto. Como sabes, o si no lo sabes te lo digo, cuando introduces un texto que has cogido de otra obra debes indicarlo en el texto, veremos cómo hacerlo, y luego al final del documento se debe incluir una lista de referencias en la que habrá una entrada por cada referencia que hayas introducido en el texto. En el caso de las normas APA utilizan lo que se denomina el método de citas fecha-autor. En cuanto a los tipos de citas según las normas APA séptima edición, encontramos dos tipos: las citas textuales y las citas parafraseadas.
Hablamos de una cita textual cuando reproduces exactamente las palabras del autor, es decir, copias una parte del texto de una obra, ya sea en una revista, en una publicación o en un libro, y lo reproduces exactamente igual en tu documento. Hablamos de una cita parafraseada cuando expresas con tus propias palabras las ideas de otro autor. Cuando parafraseas puedes resumir y sintetizar información de una o más fuentes, puedes comparar y contrastar detalles, por ejemplo. Las normas APA séptima edición dicen explícitamente que es mejor parafrasear las fuentes en lugar de citarlas directamente, porque parafrasear te permite ajustar el material al contexto de tu trabajo. Toda la información que te voy a mostrar en este tutorial la he extraído de la página oficial de las normas APA séptima edición. Te dejaré aquí en la pantalla, en la página, para que puedas consultarlo o incluso ver información adicional. Estos son los dos tipos de citas que tenemos, las textuales y las parafraseadas. Y luego tenemos dos formatos para citar este tipo de citas en nuestro documento. Las citas narrativas, también llamadas basadas en el texto, y las citas en paréntesis, también llamadas basadas en el autor. Ambos formatos de citar los podemos utilizar tanto en las citas textuales como en las citas parafraseadas. Entonces, para no liaros, vamos a ver cómo aplicar cada uno de los tipos de citas con cada uno de los formatos para que puedas ver todas las posibilidades que tienes y así elegir la que más te convenga. Vamos a comenzar con las citas textuales. Las normas APA consideran dos tipos de citas textuales, las de menos de 40 palabras, que serían las citas breves, y las de más de 40 palabras, que serían las citas largas. Comenzamos con una cita textual breve de menos de 40 palabras, que sería el caso de esta cita que tenemos aquí. He cambiado su color a azul para que la puedas visualizar fácilmente, pero esto no quiere decir que tú en tu documento tengas que aplicar otro color. Todo el documento tiene que ir en negro. Es más, este documento ya tiene aplicados los márgenes, espaciados, interlineados y demás según las normas APA séptima edición. Si aún no tienes todo esto establecido en tu documento, te recomiendo que en primer lugar te veas el primer tutorial de mi lista de reproducción sobre normas APA, que te dejaré aquí en la parte superior derecha. En el caso de una cita textual breve de menos de 40 palabras, se debe integrar en el texto entre comillas y sin cursiva. No incluyas puntos suspensivos al principio ni al final, a no ser que la cita original los incluya. En este caso, aquí hemos comenzado las comillas, que es donde empieza la cita corta, y aquí finaliza con las comillas la cita. Para verificar el número de palabras que tiene nuestra cita, pues simplemente lo seleccionas con el ratón y aquí en la parte inferior derecha vemos que tiene 29 palabras. Si no se muestran las palabras, puedes clicar con el botón derecho y activar la opción de contar palabras, o bien dentro de la pestaña revisar. Aquí tienes la opción de contar palabras y nos dice que tiene 29 palabras, con lo cual es una cita corta. Este es el formato que tiene que tener el texto, es decir, entrecomillado e integrado en el texto para una cita corta, y vamos a ver cómo incluir la cita. Podemos incluir una cita narrativa o entre paréntesis. Vamos a comenzar incluyendo una cita entre paréntesis. En este caso, al final de la cita y entre paréntesis tendremos que especificar el apellido del autor, el año de publicación y la página. Para insertar nuestra cita colocamos el cursor justo después de las comillas, vamos a la pestaña Referencias y en Citas y Bibliografía verificamos que aquí tenemos el estilo APA. Si no es así, pues desplegáis y lo seleccionáis y hacéis clic en Insertar cita. Hacemos clic en Agregar nueva fuente y nos aparece esta ventana. Aquí en la parte superior podemos elegir el tipo de fuente bibliográfica, en este caso sería un libro, pero como veis tenéis muchas más opciones. También tenéis sitio web, que ahora es muy común utilizarlo. Vamos a seleccionar libro. A continuación debemos incluir el autor, así que hacemos clic en editar, incluimos el apellido. A continuación el nombre. Tanto el nombre como los apellidos los debéis reflejar tal y como aparecen en la obra original, es decir, si el autor en su propia obra se identifica como José J. pues escribiréis este nombre, tal y como aparece en la obra. Hacemos clic en agregar y si tuviera más autores esta obra, pues lo seguiríamos incluyendo aquí y agregando. Hacemos clic en aceptar. A continuación incluimos el título de la obra.
y el año. Como veis, tenemos muchos más datos para rellenar, incluso si habilitáis esta opción, pues vemos muchos más campos, pero ya os adelanto que para la cita necesitamos el autor, el año y la página, y para el listado de referencias necesitaremos el autor, la fecha, el título y la fuente. Hacemos clic en aceptar. Aquí se ha insertado la cita correctamente, se abre paréntesis, aparece el apellido del autor, coma, seguido del año de publicación. Para insertar el número de página desplegamos en esta flecha y hacemos clic en editar cita y aquí incluimos la página. Hacemos clic en aceptar. Esta sería la forma de incluir en nuestro documento una cita textual corta con formato entre paréntesis. Si quisiéramos incluir esta misma cita textual corta con el formato de cita narrativa, veríamos cómo hacerlo. En este caso tendríamos que colocar el autor y el año al comienzo de la cita. Antes de las comillas escribiríamos el texto, por ejemplo, según Gregorio, y entre paréntesis el año, que es 2007. Como ya hemos incluido la cita en el listado de referencias, pues lo podemos escribir porque esa referencia ya está incluida. Justo después tendríamos nuestra cita corta entre comillas y al final colocaríamos únicamente la página entre paréntesis. Entonces, para incluir aquí solo la página, convertimos esta cita en un texto estático y simplemente eliminamos los datos que no necesitamos, que son el autor y el año, ya que los hemos incluido al principio. Y de esta forma estaríamos incluyendo una cita textual corta con el formato de cita narrativa en nuestro texto. Primero aparece el autor y el año entre paréntesis, a continuación la cita entrecomillada y por último la página. Y justo después de la página incluiríamos un punto. Pasamos a las citas textuales de 40 palabras o más. En este caso, este texto que tenemos en azul sería nuestra cita. Si seleccionamos el texto, vemos que tiene 51 palabras. Si tuviera 40 palabras, deberíamos tratarlo también como una cita larga, es decir, si tiene 40 o más palabras, es una cita larga. En este caso, este tipo de cita debe comenzar en una nueva línea y con una sangría de párrafo de media pulgada, es decir, 1,27 centímetros. Por lo que seleccionamos todo el texto de la cita larga, clicamos con el botón derecho, vamos a las opciones de párrafo y aquí en la sangría izquierda escribimos 1,27. Aquí tenemos la sangría especial para la primera línea, que en este caso la debemos eliminar porque ya le vamos a aplicar la sangría izquierda a todo el párrafo. Hacemos clic en aceptar y así debería aparecer el texto de nuestra cita con una sangría de 1,27. Vamos a aplicar en primer lugar, como en el caso anterior, el formato de cita entre paréntesis, así que nos vamos a referencias, insertar, agregamos una nueva fuente, es un libro de nuevo, vamos a editar el autor, lo agregamos, aceptamos, incluimos el título y el año. En este caso vamos a incluir también la ciudad y la editorial. Aceptamos. Como sabéis, debemos incluir la página. Desplegamos aquí, editamos la cita, incluimos la página. Vamos a cambiar el color para que veáis cómo debería aparecer en nuestro texto. Como veis, todo esto sería nuestra cita y como hemos utilizado en principio un formato entre paréntesis, debe aparecer al final el apellido del autor, el año y la página. Vamos a cambiar el formato de citar a narrativa. En este caso se debe hacer referencia al autor y el año antes del texto de la cita, por lo que aquí borraríamos este texto, vamos a insertar directamente la cita, vamos a transformarlo en un texto estático, borramos este paréntesis y lo incluimos solo para el año. Entonces quedaría de esta forma el autor, el año y en esta parte lo convertimos también en un texto estático y únicamente incluimos la página. Y de esta forma estamos incluyendo una cita textual larga con un formato de cita narrativa. En este caso la cita larga está en un mismo párrafo, pero si tuviéramos párrafos adicionales, por ejemplo, esto fuera un punto y aparte, debemos aplicar a la primera línea de cada párrafo media pulgada adicional. Entonces aquí
iríamos a las opciones de párrafo y en esta línea sí aplicaríamos una sangría en la primera línea de 1,27 centímetros y debería mostrarse de esta forma. Todo este texto sería nuestra cita. Continuamos con las citas parafraseadas. En este caso, una paráfrasis reafirma la idea de otro con sus propias palabras. Cuando se parafrasea, se debe citar el trabajo original utilizando el formato de cita narrativa o cita entre paréntesis. Es decir, para las paráfrasis también podemos utilizar los dos formatos que hemos visto anteriormente. Pero en las paráfrasis no es necesario incluir el número de página o párrafo, pero lo puedes incluir, además del autor y el año, si consideras que puede aportar información al lector. La paráfrasis va incluido en el texto del documento. Os repito que he utilizado el color azul para que lo veáis fácilmente.